Hola, mi nombre es Almadelia García Hernández y soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano. La materia es Globalización, Pobreza y Calidad de Vida y la docente es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. A continuación les haré un breve videoensayo sobre las consecuencias de la pobreza en México. Pretendemos abordar un tema tan delicado, restituyendo su sentido humano. Por ese motivo debemos revisar el título del trabajo, pues en sí mismo reclama alguna aclaración. Hablar de las consecuencias de la pobreza, aun cuando no hay duda de su importancia, podría resultar un tanto ofensivo, pues se corre el riesgo de convertir a la pobreza y sus efectos en algo natural, en un dato o una estadística, desligando a las personas que lo padecen, cosificándole en un simple fenómeno social que estaría en estudio. Incluso puede ofrecerse un discurso objetivo y científico, una supuesta comprensión y empatía, pero mientras se omita a las personas, sus historias, su condición real y cotidiana, es decir, mientras se prescinda de la comprensión profunda de esa problemática, corremos el riesgo de trivializar la pobreza, de extraviar la brújula. Así, la acción de indagar sobre los efectos de la pobreza, en algún sentido, podría acompañarse de una actitud malsana. Si hablamos de las cosas poniendo en un mismo plano, pensar sobre la pobreza en otra acción aparentemente lejana y desconectada, como sería la emisión de las noticias en la página roja, veríamos que estas últimas tienen justificación cuando describen con crudeza un accidente, un homicidio, una catástrofe, pues lo que antes nos consternaba, nos abatía, ahora lleva una curiosidad enfermiza. De la misma manera, algunos temas, como las consecuencias de la pobreza, podrían movernos a la falta de tacto. Estaríamos advertidos nutricionistas, médicos, maestros, en suma todos científicos, social, que abocados a describir los resultados que trae consigo la pobreza, la actitud no debe confundirse con la frialdad del cirujano, ni con la resignación del religioso, ni mucho menos con el exhibicionismo del periodista del fatal espectáculo. Hemos de mantener una actitud de tensión entre la objetividad y la comprensión, una implicación que nunca lo convierte en un asunto natural, ni en un dato, ni en una estadística. Solo se alcanzaría en una visión saludable al desenmascarar los motivos de la pobreza. Cierto es que un terremoto no puede evitarse, no puede anticiparse, vale sobreponerse a sus consecuencias. Los movimientos de las placas tectónicas sería su causa. Por el contrario, la pobreza es un fenómeno social predecible. Su existencia constituiría la evidencia de la falta de sabiduría y de la mezquindad del ser humano. Hoy día, gracias a los avances tecnológicos y científicos, cada persona en el lugar más remoto del planeta podría contar con lo necesario para una vida decorosa. Pero no es así. Seguimos promoviendo y luchando por el bienestar de unos pocos. Por lo tanto, la pobreza humana constituiría la mayor inmoralidad del hombre. Se equivocan quienes arguyen que su riqueza depende solo de su trabajo, de su titánico esfuerzo y de su constancia. De ser así, muchos guiados por una completa y titánica dedicación al trabajo tendrían esa condición. Desafortunadamente no es el caso. Ahora bien, solo unos pocos quienes descifran los códigos y secretos del mercado, junto con una robusta ambición y la herencia de condiciones favorables, a la par de hábitos sólidos de trabajo, permiten que la riqueza y la acumulación de dinero y bienes sea su realidad.
La pobreza carece de justificaciones. Una de las primeras consecuencias es la proliferación, de una ideología que la individualiza, la naturaliza. Se es pobre porque así se quiere, sentencia el sistema neoliberal de libre mercado, de mercantilización de la existencia humana. Pero hay que decirlo, solo en raras excepciones, la pobreza nace de la indolencia y pereza del individuo. Antes bien, las condiciones de existencia motivan y a veces conducen a la persona por inercias en las que se valora de manera negativa la vida, pierden impulso y fuerza, desalentándose en actitudes de apenas sobrevivir. Sin duda, una de las principales consecuencias de la pobreza consiste en que enreda las condiciones para la libertad de la persona. Las elecciones están determinadas las más de las veces por las opciones limitadas de su deteriorada economía. Fácilmente abandonan la escuela, ya sea por carencias, por desinterés. Los hábitos de trabajo, de salud, de convivencia armoniosa se pierden con facilidad. El mal llamado progreso se mide con indicadores pseudocientíficos que esconden el grave deterioro de la existencia humana en las regiones o naciones en vías de desarrollo. Eufemismo que quiere esconder el abuso que el capital ejerce sobre los pueblos dominados por siglos. El discurso de los derechos humanos choca frontalmente con los efectos de la pobreza, curiosa lógica del ser humano que vive en terribles contradicciones. De manera que nada sirve progresar en la legislación de avanzada, humanizante, cuando la economía sigue deforestando a la sociedad, desertificando la existencia humana en la que muy pocos viven en oasis. Lo que la pobreza trae consigo favorece modos de ser y valorar contrarios a la dignidad humana. Aumenta la delincuencia organizada, la trata de personas, el secuestro, el homicidio, en fin, el predominio de un nuevo agente capitalista, el narcotraficante. La pobreza induce migraciones, explotación y dominación. Estaríamos ante un fenómeno inesperado, el de la globalización de la pobreza, pues ningún continente estaría ajeno hoy a la pobreza y sus secuelas. El fracaso humano es unánime, sea que asuma formas beligerantes o de una existencia que naufraga, guerras interminables y migraciones suicidas. Así serían hoy algunas consecuencias de la pobreza. A manera de conclusión, humanizar las consecuencias de la pobreza en México implicó valorar a las personas antes que a los indicadores, a las condiciones reales antes que a las apreciaciones estadísticas, a la historia de vida antes que a los indicadores macroeconómicos. En suma, los problemas sociales significativos tienen opciones de exposición que no constituyan una nueva afrenta para quienes la padecen. Por su atención, muchas gracias.